Buenas tardes a todos los participantes de esta videoconferencia. Soy el doctor Nicolás Ayala y vamos a seguir con el módulo de lo que es gestión emocional. El día de hoy vamos a tocar el tema de comunicación asertiva y comunicación intrafamiliar. Para eso también les pido que por favor tengan en cuenta que en la parte de comentarios vamos a estar adjuntando de que sería el formulario de la parte de la asistencia, y también tenemos un formulario con preguntas relacionados al tema de hoy que son de carácter obligatorio para la certificación. Así que por favor les pediría que antes de dar inicio, durante o después de la charla, tengan en cuenta esos puntos para poder tener todo en orden para la certificación. Teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que sería la parte de comunicación asertiva. Para eso, me presento. Soy el doctor José Nicolás Ayala, soy doctor en Medicina y Cirugía, residente de la especialidad de Psiquiatría Clínica de la Universidad Nacional de Asunción. Quisiera empezar con este slide que dice: me siento mal y no sé cómo hablar de eso. Esta imagen representa que el proceso de comunicación a veces es un proceso más complejo de lo que en verdad parece, incluso para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que a veces nosotros mismos tenemos la dificultad de expresar correctamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, de poder transmitir eso, y tenemos un inconveniente en el proceso de la comunicación. Para empezar nuestra charla, vamos a hablar de lo que es el proceso de la comunicación. Comunicación definimos, ya que deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. La comunicación es un fenómeno inherente de todos los seres vivos con relación al entorno que le rodea y lo que desea compartir. Tenemos que tener en cuenta que para que la comunicación sea exitosa, el receptor, quien es la persona que recibe la información, debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlos. El proceso luego se vierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor. ¿Qué tenemos que decir con esto? Por ejemplo, si yo le hablo a otra persona en español, la persona tiene que saber entender el español, tiene que conocer el español para poder entender mi mensaje. Si la persona, por ejemplo, maneja otro idioma, eso va a ser bastante difícil y va a hacer que la comunicación no sea exitosa. Dentro de los elementos de comunicación más importantes que tenemos se encuentran el código, el canal, el emisor y el receptor, además de unos cuantos que veremos a continuación. Siguiendo el esquema, en cuanto podemos hablar del proceso de comunicación, tenemos primeramente el emisor. El emisor es la persona que emite justamente el texto, al cual llamaremos mensaje. Mensaje es lo que queremos transmitir, y esto tiene que llegar al receptor, que es la persona que va a recibir la información. Justamente tenemos que tener en cuenta que desde que el emisor emite un mensaje para el receptor, todo tiene que desarrollarse dentro de un contexto determinado. El contexto es la situación en que se encuentran las personas en el momento en el cual se emite el mensaje y se realiza el proceso de comunicación. Pero entonces es súper importante porque a veces el contexto llega a ayudar a determinar ciertos tipos de cosas que son específicas para entender de una u otra manera el mensaje dado. Dentro de los elementos más importantes de la comunicación vamos a resaltar el emisor, quien origina el mensaje, comparte la información, ideas, sentimientos por medio de uso de la palabra y los gestos. Posteriormente tenemos el mensaje en sí, que es la información, idea o sentimiento que el emisor desea comunicar. Tenemos también el receptor, que es la persona que recibe el mensaje transmitido por el emisor a través de un código. No podemos olvidar al contexto, que se refiere a la circunstancia en la cual se da la comunicación, que es súper importante, porque de repente el contexto puede determinar que la información se entienda de una u otra determinada manera. También tenemos el código, que es el lenguaje que usamos, ya sea verbal, gráfico o a través de los gestos. Y el canal es por medio a través del cual usamos para emitir el mensaje, ya sea una palabra, una escritura, un gesto o una actitud. Algo que hay que tener bien en cuenta en el proceso de la comunicación es la retroalimentación o feedback.
porque es súper importante, ya que es la única forma en que podemos saber si la comunicación se logró en forma efectiva. Porque nosotros al emitir un mensaje y tener una respuesta del receptor, que sería el feedback o la retroalimentación, ahí sabemos si nuestra información y nuestro mensaje llegó correctamente, si se interpretó correctamente y si estuvo en el contexto correcto. Entonces, es súper interesante y también tenemos que tener en cuenta que la retroalimentación es la información recurrente o la información de regreso que nos permite comprender y controlar la comunicación para prevenir sobre todo que haya una mala interpretación de los datos. Es súper importante, porque también aparte esto nos sirve para ver si la persona de repente contextualizó mal y se transmitió un mensaje erróneo o equívoco. Entonces así evitamos también la tergiversación de la información y logramos una comunicación correcta. Teniendo en cuenta todos estos tipos de mensajes, le dejo una imagen que dice, no recibir un mensaje también es un mensaje. Esta imagen representa muchas cosas. Por ejemplo, ahí nos damos cuenta que hay un episodio de comunicación interrumpido, donde solamente hay un emisor, hay un receptor, pero ¿qué pasa? Pueden ver, por ejemplo, que el emisor emite el mensaje y hay un receptor a quien le llega. Sin embargo, no hay una retroalimentación. Y a eso se refiere. No recibir un mensaje, que sería no recibir una retroalimentación, también es un mensaje. Es una respuesta en el contexto determinado de esta imagen de que el receptor no tiene de repente el interés de continuar con el proceso de la comunicación, generando una interrupción abrupta de dicho proceso. Pasando a nuestro tema en forma directa, iniciamos lo que es el proceso de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es aquella comunicación en la que está presente un equilibrio entre la agresividad de un extremo y no afirmatividad en el otro. En la comunicación asertiva se integra el respeto por sí mismo y los demás. Lo que es importante es que la comunicación asertiva se transmita la información siempre de forma clara y honesta. Eso es como uno de los objetivos principales que tiene. Es importante destacar que en la comunicación asertiva expresamos las ideas y sentimientos con algunas características. Por ejemplo, tiene que ser clara, consciente, la persona tiene que estar consciente de lo que va a decir, congruente, tiene que tener un sentido, en forma directa a la persona, equilibrada, sin ser pasivista ni tampoco ser agresivo y de forma siempre respetuosa. Hay que tener en cuenta que como objetivo dentro de esto tenemos que nunca debe haber la intención de herir o perjudicar actuando de un estado de autoconfianza a la otra persona. Dentro de las características de la comunicación asertiva podemos mencionar al volumen, la velocidad, el tono, el ritmo y la entonación. No es lo mismo una persona que dé un volumen escueto de información a un volumen excesivo de información. También en cuanto a la velocidad, cuanto más rápida es la velocidad de emisión en el proceso de comunicación, se suele asociar a un proceso más agresivo, y cuando más lenta a un proceso más pasivo. El tono, cuando el tono es obviamente más fuerte, refiere a otro tipo de fuerza, tiene otro matiz. El ritmo y la entonación también van de la mano con esto, lo cual genera justamente un proceso que ayuda a interpretar incluso la información de ciertas maneras que pueden ya sea salir a favor o en contra del proceso de comunicación. Dentro de la comunicación asertiva quería destacar estos elementos, que es súper importante que todos tengamos en cuenta. Para poder lograr esta comunicación asertiva, siempre es bueno ser directo con lo que se quiere expresar, no dar muchos rodeos, no girar siempre al entorno al tema, sino decir la idea en forma directa y respetuosa. También tratar lo específico y no lo general. Muchas veces tenemos que ir por las aristas o ir por ciertos otros mecanismos en forma de generalizar el tema que queremos ver y de repente desviando la objetividad del punto que queremos tocar. También enfrentarse al problema y no a la persona. Esto es súper interesante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una situación que resolver y no llevar esa situación a lo personal. De repente, si nosotros tenemos que ser lo suficientemente profesionales
de poder incluso si tenemos por A o B motivo alguna diferencia con una persona, cosa que tener diferencias está bien, siempre en el ámbito del respeto, hay que saber que nosotros tenemos que solucionar el problema, no la persona. También otras cosas es no dar excesivas explicaciones, es decir, no caer en el vicio de querer justificar todo porque nosotros tenemos nuestro punto de vista, sino que tenemos que decir lo justo, lo directo, lo necesario, en forma objetiva. Y también algo que es súper importante es no disculparse más de lo necesario. ¿Por qué? Hay personas que de repente, cuando dicen algo, se sienten culpables al expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, está bien si uno se confunde o se equivoca, pedir disculpas. Eso es genial y es bueno saber reconocer. Pero el problema es cuando uno pide más disculpas de lo que en verdad fue necesario y se atormenta con esa carga de culpabilidad. Ahí es donde no es correcto y eso vamos a ver cómo puede afectar posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación asertiva también tiene ciertas etapas bastante importantes. Primero describimos la conducta, posteriormente vamos a expresar los sentimientos. Una vez que expresamos los sentimientos, se intenta crear empatía y ponernos en el lugar de la otra persona para poder así incluso llegar a un proceso de negociación y después informar cómo terminó el proceso de comunicación. Algo importante, cerrando esta fase de definición de comunicación asertiva, que le quiero dejar algunas frases en el transcurso de lo que sería la videoconferencia, es que nunca dejes que te hagan sentir culpable por hacer lo que era mejor para ti y tu salud mental. Justamente yéndonos a uno de lo que serían los elementos de la comunicación asertiva, que no hay que sentirse culpable o pedir muchas veces disculpas por lo que de repente es bueno para uno mismo y sobre todo cuidar nuestra salud mental que queremos hacer en este módulo. La comunicación asertiva, para continuar, se divide en tres estilos básicos, que les voy a representar con incluso seres conocidos de ciertos tipos de situaciones para que puedan recordar con mayor facilidad. Tenemos el estilo de pasividad o no asertivo, que es el propio de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ofender o ser rechazados e incomprendidos. Tenemos muchas personas que no quieren dar sus emociones y que no pueden comunicarse correctamente ya que son tímidos, tienen miedo a ser rechazados o que no se les comprenda. Infravaloran sus propias opiniones o necesidades y dan un valor superior a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces estas personas no tienen la confianza necesaria como para dar el valor que se merecen a sus propias decisiones. Y sobre todo, lo que hacen es dan mayor valor a lo que dice una persona y desestiman lo que piensa o lo que siente uno mismo. Entonces ahí tenemos un problema donde arraiga la comunicación con este tipo de personas. Posteriormente tenemos el otro estilo, que es el estilo agresivo, que es el lado opuesto obviamente a la pasividad, que se caracteriza porque estas personas al contrario sobrevaloran sus opiniones y sus sentimientos personales, despreciando a los demás. Es decir, para estas personas, solo lo que ellos dicen es lo correcto, solo lo que ellos sienten es lo correcto, y lo que dicen las demás personas está equivocado o sencillamente no los contempla. Y por último tenemos el estilo asertivo. El estilo asertivo es el estilo que está abierto a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia a las propias decisiones que a los demás. También parte sobre todo del respeto a los demás, sobre sí mismo, incluso acepta la postura que tienen los demás, que no tiene incluso por qué coincidir con la suya, pero la respeta. Eso es súper importante y siempre está en forma abierta a recibir opiniones y sobre todo a trabajar en forma directa y honesta. Dentro de estos estilos básicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En las relaciones interpersonales, estos tres tipos de personas, se presentan de maneras diferentes que vamos a ver. Las personas pasivas, por ejemplo, como pueden ver en el primer cuadro, permiten comúnmente que se le violen sus derechos, bueno, darse cuenta que comúnmente son personas que, aunque pasen por procesos desagradables, no emiten opinión, permiten que los demás se aprovechen de ellos, muchas veces no logran sus objetivos personales, se sienten frustrados, infelices, heridos, incluso ansiosos, se encuentran inhibidos y retraídos y permiten que ellos decidan por ellos.
Otra cosa importante es que hay que destacar que las personas, por ejemplo, asertivas, protegen sus propios derechos y respetan los de los demás, logran sus objetivos sin detenerse o preocuparse por otros, se sienten bien consigo mismos y tienen confianza, se muestran sociables y emocionalmente expresivos y deciden por sí mismos. Y la persona agresiva violan constantemente o comúnmente los derechos de los demás, logran sus objetivos a costa de los demás, es decir, no de forma independiente o en forma personal, son beligerantes, humillan y desprecian comúnmente a los demás, son explosivos de reacción imprevisible, hostil e iracundos y se meten en las decisiones de los demás. Comúnmente encontramos una guerra constante entre el estilo pasivo y el estilo agresivo, ya que uno es, vamos a decir, la parte de lo que es que recibe el trato equívoco de la persona, no aprovecha sus derechos, no cumple con ellos, se muestra comúnmente frustrado, no logra sus objetivos y permiten que los demás se aprovechen de ellos. En cambio, en el otro polo, la parte agresiva, lo que hacen es violan constantemente los derechos y logran su objetivo a cuesta de otros. Entonces hay como una relación, hay como una simbiosis ahí, en el sentido de que cuando encontramos estos dos tipos de personas que emplean estos estilos básicos de comunicación asertiva, y comúnmente vamos a encontrar en ciertos grupos de personas ambos extremos que ustedes van a poder identificar con estas características. Dentro de las características de una persona asertiva, encontramos que la asertividad es un proceso continuo, sobre todo positivo, constructivo y estimulante. Durante el día interacciona con muchas personas, que en caso será útil para establecer un proceso de comunicación y sobre todo no importa ese proceso qué tan duradero puede ser. Es decir, siempre va a tener en cuenta que sea un buen proceso y no va a tener en cuenta si va a durar mucho, poco o mediano tiempo. Estas personas se caracterizan comúnmente por una manifestación de sus ideas y sentimientos sin hacer menos a los demás, súper importante, respeta a los demás como a sí mismo, es receptivo a las opiniones ajenas dándole la misma importancia que la opinión personal, expresan en forma directa, abierta y honesta sus ideas y evita conflicto aceptando que no todas las ideas se comparten, pero que tienen valor para quien la expresa. Es súper importante, la persona asertiva respeta la opinión ajena, es decir, sabe que de repente no puede coincidir con lo que es su propia opinión, pero valora como algo que tiene cierto grado de afectividad de la otra persona y que por algo esa persona siente eso y la respeta. Una persona con pasividad, en cambio, se caracteriza por la falta de sentimientos o pensamientos y manifestarlos. Comúnmente una persona más introvertida, más reservada, infravalora sus propias opiniones, desestimando entonces que sus opiniones tienen un valor. Dicen comúnmente lo mío no sirve, ¿para qué voy a opinar si no va a cambiar nada? ¿Para qué voy a decir algo si nadie me va a tener en cuenta? Creo que algunas de estas frases ya habremos escuchado. También sobre todo tienen un temor a ser rechazados o sobre todo un temor de caer en el ridículo que pasa en muchas ocasiones, que creen que la gente le van a rechazar o se van a burlar posteriormente al expresar sus emociones. Dar un valor superior a las opiniones de los demás, tenemos que tener en cuenta que hay una continuidad de decir, ¿para qué yo voy a decir lo mío si lo de la otra persona es mejor? Entonces ahí lo que hace es infravalora su propia opinión y pone un valor superior a la opinión ajena. Y también tenemos que tener que en general se caracterizan por tener arraigado o en forma concomitante un proceso continuo de baja autoestima, lo cual dificulta mucho más expresar sus emociones y sentimientos y por ende obtener una óptima comunicación asertiva. Y después repasamos las características del último estilo, que son las personas con agresividad, que se caracterizan más bien por un desprecio o falta de aceptación de las ideas de los demás. Hay un rechazo fuertemente arraigado a las ideas ajenas, sobrevalora las opiniones y sentimientos propios, creyendo que solamente lo que dice esa persona es lo correcto. Hay una falta de comunicación con las personas ya que intenta imponer sus ideas. Otras características que solemos ver en estas personas cuando se expresan es que incluso los músculos de las caras se tensan, pueden ver nomás que las zonas alrededor, por ejemplo, de la boca se ponen más rígidas, el movimiento de la persona a veces es tenso o vemos que la persona está agitado,
Puede presentar incluso signos de impaciencia, como frotar los músculos. Por ejemplo, hay gente que se mueve y toca la mano, o golpea ligeramente los pies, hace como unos taps por el piso, así generalmente mostrando impaciencia, o a veces juega con un lápiz o un bolígrafo o algún objeto a su alrededor que demuestra justamente ese signo de impaciencia. También incluso podemos ver una alteración en el tono de voz, que será probablemente más alto o más rudo de lo usual. También puede haber una amenaza implícita o comentarios sarcásticos. Comúnmente este tipo de personas, cuando aumenta el tono de voz, relaciona mayor tono de voz con mayor poder y mayor seguridad. Por eso hacen esta técnica de cambiar el tono de la voz, representando justamente que ellos pueden tener mayor dominio de la situación. Y también suele haber amenazas implícitas tirando indirectas o comentarios sarcásticos en forma de marcar su característica de acuerdo a su pensamiento y que es superior a los de los demás. Algo que es súper importante que le quería dejar hoy con respecto a la comunicación asertiva es que nosotros, chicos, tenemos derechos en cuanto a todo proceso de comunicación. Y quiero que recuerden siempre que tienen derecho ustedes a algunas veces ser el primero en decir lo que piensan, en dar el primer paso. No siempre tienen que esperar que otra persona se acerque a ustedes. Muchas veces no podemos resolver conflictos porque a veces la otra persona también nos anima, nosotros también. Entonces siempre que podamos, con el debido respeto, hacer todo el proceso de acercarnos primero, sería lo correcto. El segundo punto, cometer errores. No tengan miedo a equivocarse. Es mejor tener la oportunidad de probar algo y equivocarse que no hacerlo. Puede no funcionar de repente un proceso que algo que yo quiero intentar, puede. Pero así como no se puede y hay una falla, se levanta y se continúa. Pero no tienen que tener miedo y es normal equivocarse. El proceso de la vida es un proceso de prueba y error, es un ensayo. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Ser el juez de nuestros sentimientos y aceptarlos como válidos. No menosprecien lo que ustedes sienten. Si ustedes sienten es por algo y tienen que aceptar como algo positivo. Tener sus propias opiniones y convencimientos. Siempre es correcto que cada uno tenga su propia opinión y su propia, vamos a decir, idea de ciertos temas y sobre todo tener sus sustentos acorde a esto. Criticar y protestar por un trato injusto. Eso es también el derecho que ustedes tienen. Tienen que tener que cuando no están siendo tratados debidamente, tienen derecho a manifestar su incomodidad con eso y el por qué. Interrumpir para pedir una aclaración también, cuando usted, por ejemplo, a veces lo juzgan por un tema o le mencionan un cierto tema, pero no saben el por qué, tienen el derecho de interrumpir, pedir el permiso correspondiente y solicitar una aclaración del tema. A muchos de nosotros nos habrá pasado que de repente vienen a darnos un cierto tipo de información y no sabemos el por qué. Pero decimos, no, no voy a preguntar nomás, voy a dejar nomás así y muchas veces no entendemos bien ni el contexto. Creo que a más de uno le habrá pasado, cosa que es bastante importante solicitar una aclaración para entender mejor. Intentar un cambio siempre es importante. Pedir ayuda o apoyo emocional es súper importante. No miremos la parte de pedir ayuda emocional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, como un tema de tabú. La salud mental es tan importante como la salud física. Así que tenemos que tener en cuenta que muchas veces si nosotros estamos agotados emocionalmente, difícilmente vamos a dar un buen rendimiento físico. Recibir también el reconocimiento por un trabajo bien hecho. No es malo que cuando uno haga un trabajo bueno, también reciba un cierto reconocimiento. Entonces es importante tener en cuenta estos detalles para que podamos tener un buen derecho y proceso de comunicación. Continuando con esto, algo súper importante para mí es que es súper interesante saber decir no. Comúnmente estamos arraigados por nuestra cultura de afirmar todo lo que nos dicen, en justamente en tener en cuenta que las personas nos solicitan favores, ayudas, pedidos, y para no quedar mal con las personas, decimos sí, pero llega un punto que nos saturamos tanto física como mentalmente. Entonces, también tenemos que saber decir no. Decir no está permitido. Obviamente con las justificaciones necesarias, pero también tenemos que conocer nuestros límites y cuidarnos a nosotros mismos.
Estar solo aun cuando los demás deseen su compañía. También si nosotros, por ejemplo, queremos en momentos estar solos con nosotros mismos, es bueno y sobre todo la gente tiene que respetar eso. No siempre hay que justificarse ante los demás por todo lo que hagamos. No hay que responsabilizarse por los problemas de los demás. Comúnmente queremos caer en eso en sentido de empatía con las personas. No anticiparse a las necesidades y los deseos de los demás. Si una persona no nos pide algo, de repente no nos apresuremos porque de repente podríamos complicar un poco más la situación o hacer algo innecesario. No estar pendiente de la buena voluntad de los demás. No podemos estar pendiente de lo bueno que haga otra persona a favor de nosotros. Eso es súper importante. Ustedes, si decidimos hacer algo, debemos hacer por iniciativa propia, pero comúnmente esperamos que las otras personas reaccionen de la misma manera con nosotros mismos y que piensen en la buena voluntad que de repente nosotros tuvimos con ellos también tengan con nosotros, pero chicos, eso no siempre va a pasar. Y comúnmente cuando no pasa, ahí nosotros nos sentimos decepcionados, heridos y lastimados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no estar pendiente de ese tipo de pensamientos, así evitamos de repente las consecuencias que les mencioné hace un rato. Responder o no hacerlo, tienen derecho incluso a no responder en ciertas ocasiones que ustedes no crean conveniente, sustentado en un motivo válido, por supuesto. Expresar y sentir dolor, chicos, esto es súper importante. Tienen derecho a sentirse mal. Estamos en una sociedad en la cual comúnmente tenemos que estar sonrientes 24 horas, por lo que lastimosamente se menciona. Y realmente la vida no es así. A veces pasan en situaciones en las cuales nos sentimos mal, que de repente incluso pueden afectar a uno de otra manera. Pero lo importante es que sepan que se sienten mal, pero pueden expresar también. Entonces, en el sentido de que no solamente quedarse con ese sentimiento, sino expresarlo y para poder incluso alivianar o buscar una solución. Posteriormente, ustedes tienen que pensar que cuando se sienten mal, hagan un proceso. Algunas ocasiones ustedes ya se sintieron mal en la vida por algún motivo, eso fue temporal, eso ya pasó y continuaron con su vida y siguieron adelante. Y siempre van en ese proceso. No estar mal, sentirse mal, pero siempre recuerden que es un proceso que va a pasar y van a poder continuar sin ningún problema. Y también en algunas ocasiones hay que aprender a ignorar a los demás. Acá les dejo 6 tips para una comunicación asertiva. Primero tenemos que escuchar y evaluar el contexto para lograr una correcta empatía. Como les dije siempre, el contexto ayuda a ver cómo podemos percibir o no la información. Comúnmente utilizar un lenguaje sencillo en primera persona con palabras positivas. Siempre tenemos que evitar ser negativos de entrada y sobre todo transmitir cierta confianza. En tercer lugar tenemos que el tono y el lenguaje no verbal también hacen parte del mensaje. Como dijimos hace rato, si de repente hablan muy despacio o hablan fuerte, van a tener en cuenta que obviamente tiene un impacto diferente y el lenguaje no verbal también. El lenguaje no verbal serían los gestos que ustedes dan con el cuerpo, todo eso. Si ustedes, por ejemplo, están tranquilos, es un mensaje diferente. En cuanto si ustedes están impacientes jugando con sus manos, jugando con un bolígrafo o moviendo los pies en forma inquieta, obviamente el mensaje que se transmite es otro. En cuarto lugar, tenemos que intentar transmitir la confianza, ser coherentes con lo que queremos expresar y respetar sobre todo a los otros. Número 5, tenemos que cuidar nuestras emociones. Tenemos que tener en cuenta que los juicios de las personas son diferentes y que cada uno va a argumentar su idea según su criterio. Pero que justamente tenemos que saber respetar y cuidar las emociones porque para cada persona ese punto es válido. Y también, en sexto lugar, tenemos que asegurarse que el mensaje se entendió con éxito, que ahí donde vemos y solicitamos una retroalimentación, que es lo que dijimos al inicio, para ver si en verdad la persona entendió correctamente. Teniendo en cuenta el tema de la comunicación asertiva y todos estos ítems que tuvimos, le voy a dar un ejemplo que para la mayoría seguro va a ser muy conocido. ¿Qué es esto? Esta es una escena extraída de una película que la mayoría conoce, que comúnmente para la mayoría suele ser la escena más representativa. Y quiero que vean cómo en algo tan sencillo podemos aplicar lo que sería la parte de la comunicación asertiva. En una conversación previa, el actor principal tiene con la actriz
donde le consulta sobre sus gustos, en este caso las mallas de abejita. Y ella le responde de franjas negras y amarillas. Ahí justamente tenemos que el actor, viéndolo de forma científica, es el emisor, transmite el mensaje que es averiguar sobre las mallas, y el receptor justamente que responde son de franjas negras y amarillas. Y tenemos una retroalimentación positiva porque quiere decir que ella entendió el contexto que él le preguntó, del que le estaba preguntando, y ella responde correctamente y de una forma afirmativa. ¿Está bien? Y la última imagen representa justamente el poder de la escucha. Con esa última imagen, donde él le entrega el regalo, y ella ve las franjas de abejita, negras y amarillas, ahí lo que pueden ver es que se realizó que esta persona, desde que le preguntó, transmitió el mensaje y escuchó la otra, hubo un interés, hubo un contexto, hubo un poder de escucha. Entonces vemos cómo en esta imagen tan sencilla de una película, de repente representamos la comunicación de forma objetiva con todas las aristas que yo le dije, y sobre todo enmarcamos cómo es de importante y en algo tan cotidiano puede verse cómo sería la comunicación asertiva si todos la llevamos en práctica y lo hacemos correctamente. Terminando el punto de lo que es la comunicación asertiva, vamos a empezar al otro punto que me pidieron conversar el día de hoy con ustedes, que es sobre todo la comunicación intrafamiliar. Para evaluar la parte de la comunicación intrafamiliar y el estado intrafamiliar, me gustaría tocar un tema que se llama Apgar familiar, que seguro muchos de ustedes conocen. El Apgar familiar, tengo que destacar que el Apgar familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia a nivel de funcionamiento de la unidad familiar en forma global. Es decir, medimos cómo funciona la familia o la disfuncionalidad en el lado opuesto de la familia a través de este instrumento que utilizamos en la medicina. Tenemos que tener en cuenta que el Apgar familiar es útil para evidenciar la forma en que una persona percibe el funcionamiento de su propia familia en un tiempo determinado. Es decir, cada miembro de la familia puede dar su interpretación de cómo siente que va funcionando su familia. El registro de esta percepción es importante. No es común que los pacientes o usuarios manifiesten directamente los problemas familiares. Por el contrario, es difícil de abordar estos temas. Nosotros sabemos que no vamos a encontrar tan fácilmente que en una entrevista con un paciente o con algún miembro de una familia o nosotros mismos de repente en nuestras familias nos digan: estoy teniendo problemas de comunicación, estoy poniendo problemas en el trato. Entonces es sobre todo un instrumento que nos ayuda a identificar de esto, ya que de repente decir directamente esta clase de inconvenientes puede llegar a resultar difícil. Tenemos que tener en cuenta que el área familiar está basado en 5 elementos para evaluar la funcionalidad de la familia, por ejemplo. Que tenemos la adaptación, que es la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas en situación de estrés familiar o periodos de crisis. Tenemos la participación, que es la implicación de los miembros de la familia en la toma de decisiones y las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar. Muchas veces, a veces hay ideas o hay problemas de comunicación porque hay familias o hay grupos de personas donde las decisiones toman una o dos personas y no se comparte esa toma de decisiones y las demás personas tienen que acatar esto. Entonces ahí encontramos un conflicto en cuanto al proceso de comunicación. Después tenemos los gradientes de recursos, que es el desarrollo de la maduración física, emocional y la autorrealización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y su asesoramiento mutuo. Depende mucho también para que los miembros de familia generen de repente una maduración física y emocional que tanto se sostienen entre los otros miembros de la familia para llegar a este proceso de autorrealización. Tenemos el grado también de afectividad, que es la relación entre cariño que existe entre los miembros de familia. Obviamente un relacionamiento de poca afectividad no va a haber la confianza como para expresar la comunicación y sobre todo las emociones, y donde hay mucha afectividad capaz sea mucho más fácil y fluida el proceso de comunicación, y sobre todo se pierde la vergüenza, se pierda el miedo, el temor a expresar lo que uno siente. Y después tenemos los recursos o la capacidad resolutiva, que son un compromiso a dedicar el tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de los miembros de otra familia. Generalmente implica
Compartir ingresos y espacios, es decir, compartir con otro miembro de la familia, estar en un mismo tiempo, hacer actividades en conjunto, ver qué cosas se suele hacer. Aquí le dejo justamente el ejemplo de un Adler familiar y las preguntas que de repente uno hace para ver qué tal está la funcionalidad o qué tal está el proceso intrafamiliar. Justamente, la primera pregunta dice, ¿me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad? Y siempre las respuestas basarían en nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. El primer ítem refleja si cuando yo tengo una adversidad como persona siento el apoyo familiar. El segundo ítem representa si me satisface cómo mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas. A veces hay ocasiones de personas que nunca comentan sus problemas a sus familias y tienen todo en forma interna. O le cuesta expresarse o tiene miedo a lo que expresa su familia. En tercer ítem tenemos me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de aprender nuevas actividades. Ahí tenemos que tener en cuenta que de repente muchas personas tienen el temor de decirle a su familia, me gusta realizar tal cosa, quiero emprender un negocio, quiero empezar a practicar danza, quiero practicar teatro, quiero estudiar tal tema. Todo eso hay de repente un temor y un miedo que de repente no sabemos si tenemos o no el apoyo necesario. En el cuarto ítem dice, me satisface cómo mi familia expresa afecto y responde a mis emociones, ya sea rabia, tristeza o amor. Es para ver la parte afectividad de cómo la familia reacciona ante las emociones de esta persona. Después el quinto ítem se divide en tres subítems otra vez, donde por ejemplo menciona si les satisface cómo comparten su familia, si comparten o no el tiempo de estar juntos, que muchas veces eso da la confianza y derribar barreras para expresar las emociones, los espacios de la casa, es decir, si todas las personas pueden estar en varios ambientes de la casa, compartir actividades y también incluso el dinero. Después, las dos últimas preguntas se relacionan más bien a la parte de las amistades, donde comúnmente usted tiene que pensar, o la persona que hace, usted tiene un amigo cercano quien pueda buscar ayuda cuando necesite, 24 horas. Entonces uno se pone a pensar si tiene la capacidad de buscar una persona que esté para expresar sus emociones y justamente establecer esta comunicación en sus adversidades en forma de confianza cuando usted necesita. Y sobre todo, el último menciona, el último ítem, si está satisfecho con el soporte que recibe de sus amigos. Muchas personas no se sienten satisfechos con lo que sus amigos hacen por ellos, por múltiples razones. Entonces es muy importante evaluar si esa persona, estoy contento con lo que mis amigos hacen por mí y por qué. Porque eso influye mucho en que la persona de repente pueda tener un proceso de interrupción abrupta en su comunicación. Pueden ser personas que comúnmente se expresaban correctamente y de la noche para la mañana cambiaron debido a que se encontraron en situaciones que no estaban satisfechos, entonces decidieron no expresar más emociones porque creerían que sería en vano, total nadie iba a poder soportarles en el sentido de darle un soporte emocional o creerían que nadie estaría para ellos. Entonces preferían guardarse sus sentimientos y ahí entonces las emociones en vez de expresarse se interrumpe el proceso de comunicación. Entonces, ahí decimos, ¿cómo podríamos solucionar los problemas? Estos problemas podemos solucionar de una manera bastante sencilla, que sería esta imagen que les estoy mostrando ahora. Los problemas se solucionan hablando y no dejando de hablar. Comúnmente tenemos la costumbre de que cuando algo nos molesta o algo no sale como queremos o hay un proceso que interrumpe la comunicación, se corta eso y se interrumpe. Gente, los problemas se solucionan hablando, es súper importante. Practicando la comunicación asertiva, justamente acercándonos a la persona, respetando justamente nuestros derechos que vimos hace rato y viendo los estilos de persona que tenemos y cómo podemos abordarle a esas personas, pero nunca hay que dejar de hablar. Eso va a empeorar la situación y los problemas se solucionan conversando. Les quiero dejar una frase final de comunicación asertiva. Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas.
Las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Comúnmente nosotros tenemos en cuenta que al día a día nos pasan miles de cosas. Y a veces creemos que las personas hacen esto en forma personal, lo cual ocasiona un cambio en nuestras emociones y sentimientos e interrumpe nuestro proceso de comunicación. Por ejemplo, creemos que alguien nos hizo algo en forma directa, dejamos de hablar. Creemos que esto no pasó a propósito, dejamos de expresar nuestras emociones. Entonces tenemos que tener la capacidad de pensar bien. Las personas o unos terceros realizan acciones. En eso tienen razón. Pero depende de nosotros decidir si eso nos afecta o no. Porque piensen algo. Si ustedes dejan de hablar y decir las cosas que sienten, ¿quién es afectado? ¿El tercero o ustedes? Y otra cosa, si ustedes dejan de expresar sus emociones y sentimientos, ¿quién es la persona que va a padecer después de los problemas de no expresar correctamente? ¿Un tercero que hizo la actividad o ustedes? Todas las respuestas son ustedes. Entonces piensen que cuando van a pasar por esta clase de actividades, piensen ustedes mismos si les afecta o no. Porque acá los importantes son ustedes y cómo se sientan ustedes para poder comunicarse en forma asertiva y expresar sus emociones. Bueno chicos, espero que les haya gustado la charla de hoy. Siempre con el hashtag yo me quedo en casa. Acá les dejo mis redes sociales para cualquier cosa que deseen nuevamente. Tienen mi Twitter, WhatsApp, Facebook o Instagram. Les agradezco muchísimo por su participación. Por favor, no se olviden de rellenar el formulario de asistencia y también el formulario donde hay preguntas con respecto al tema de hoy, que tiene carácter obligatorio que hizo el equipo organizador para la certificación. Por favor, no se olviden de ello. Le agradezco muchísimo su presencia. Espero le haya gustado la charla y hasta la próxima.